En este ejercicio vamos a trabajar la casa Ponte de Lima 3. Ponte de Lima, una pequeña ciudad al norte de Portugal. Va a ser entonces la ubicación geográfica donde queda esta vivienda, que fue diseñada por el arquitecto Souto de Mora. Un arquitecto que también ha sido galardonado con el premio Pritzker y del cual hay obras interesantes que revisar, pero en particular esta vivienda llamada la número 3 corresponde a una serie de casas que él diseña y construye en esta zona que queda cercana, en realidad no queda exactamente en el centro urbano denominado Ponte de Lima, sino en las zonas exteriores, frente a lo que sería un parque o una especie de campo de golf. Y entonces en esta lotización alrededor del campo de golf, el arquitecto ha diseñado 3 casas. Vamos a ver la tercera de ellas, por eso se llama Casa Ponte de Lima número 3. Las otras 2 son igualmente bien interesantes, pero vamos a trabajar esta porque nos parece que tiene una cierta conexión con el paisaje bastante notoria y vamos a hacer sobre ella la planta, una planta de las 2, porque es una vivienda con 2 plantas. Y a partir de ahí vamos a hacer una axonometría. Una axonometría que sería una isometría que nos facilita la geometría y el trazado de las sombras. Entonces empezamos con el dibujo de lo que sería la planta, que es algo que está contenido en un rectángulo fundamentalmente que mide 10 por 38 metros. En escala 1 en 100 vamos a dibujar eso entonces a partir de este momento. Puede verse entonces el registro gráfico de los 38 metros que nos va a tomar prácticamente toda la lámina y los 10 metros de ancho que aquí se ve entre estos 2 ejes. Esos 2 ejes los voy a valorar, como no me alcanza acá en realidad el espacio para colocar el eje, lo voy a colocar acá. Y el otro voy a hacer algo parecido, ¿no? Voy a dibujar esto acá. Desde el centro voy a sacar la línea hasta que llegue aquí y este va a ser entonces el eje. Si le empezamos a poner nombres a nuestros ejes, a ver, veamos el de acá, es el eje 1, el eje 2, nuestro eje 3, 4, 5, 6, este es el 7, aquí tenemos el 8 y finalmente el eje 9. Para lo que es el dibujo de planta necesitamos eso. Acá de repente debemos de mencionar que tenemos el eje A, hay un eje intermedio por acá que es el eje B y este sería el eje C. El eje B todavía no lo he ubicado, pero de hecho queda más cerca al A que al B. Entonces tendríamos allí el esquema general de ejes que debemos de ubicar. Las distancias serían, para lo que es acá arriba, ¿no? Las distancias intermedias entre cada uno de los ejes. Vamos a colocar acá. Empezamos con el primero que es 8,50. Entre el 2 y el 3 tenemos 3,30. Entre el 3 y el 4 tenemos 3,20. Entre el 4 y el 5 otra vez 3,20. Entre el 5 y el 6 tenemos 3,20. 3,20. Entre el 6 y el 7 2 metros. Entre el 7 y el 8 tenemos 9 metros. Y entre el 8 y el 9 tenemos 5,60, 5,80. 5,80 tenemos acá. Y ya sabemos, entre A y B hay 10 metros, ¿no? O sea que acá tenemos en realidad 10 metros para lo que sería la distancia entre los ejes
pero sabemos que hay un intermedio que lo tenemos que añadir, que lo vamos a añadir en un momento, que en realidad está con relación al A, se encuentra a un 85, digamos, 1,85. O sea que acá le vamos a poner 1,85 y ese sería el eje intermedio, 1,85, que es válido básicamente hasta el eje 7 aproximadamente. De ahí entre el 7 y el 8 ya no desaparece. Así que acá tenemos un eje adicional, que vendría a ser este, ¿no? Y que, como decía, aquí hay un círculo más. Este vendría a ser mi eje B, ¿no? Y dijimos que esto es 1,85, ¿no? En escala 1 en 100, ¿no? Esto está en escala 1 en 100. Vemos ahora cómo ya aparecen los muros que tienen distintos espesores. En relación a los ejes, tenemos acá en principio algunas medidas que vale la pena anotar. Acá tenemos distintos anchos, ¿no es cierto? Tenemos este muro de acá, que vamos a colocar su ancho por aquí. Okay, o sea, este muro es de 0,20. Este de acá es un muro de 15. El de acá también es un muro de 15. Y el de acá también tendríamos que hacer un muro de 20. Esta es la mampara de vidrio, 10 centímetros de ancho, ¿no? El muro de acá también es 15. La puerta es de 0,90, o sea que aquí tendríamos 0,90 y punto 15. El closet naturalmente es de 60, ¿no? O sea que esto es punto 60. Acá tenemos en el eje un muro de 25, ¿no? O sea que coincidiendo con el eje hay un muro de 25 al cual se le añade 20 centímetros adicionales y queda entonces al final 25 más 20, o sea, punto 45. Este vendría a ser este gran muro que separa esta zona que en realidad es tierra, o sea, esta parte del proyecto es terreno, y entonces estamos viendo que aquí deberíamos de graficar tierra. Y por eso se va seguramente a necesitar una mayor densidad, una separación más importante entre esta última habitación y lo que aparece acá a la izquierda, porque está expuesto a un nivel de humedad, porque hay jardines, ¿no? Un nivel de humedad que podría perjudicar entonces esto. Entonces hay una especie de barrera más importante contra eso. Para actualizar la información sobre el dibujo de esta planta, hay que tener en cuenta que aquí se ha generado una pequeña modificación en donde el valor de aquí a acá, ejes 8, 9, que había indicado que era 5,80, en realidad es 5,60, con el muro final este, que es de 0,20, ¿no? Acá tenemos también, al igual que en el caso del muro del lado derecho, el eje 8 centrado respecto a un muro de 25, y luego 20 centímetros hacia acá, generando entonces un total de 25 más 20, punto 45, ¿no? Ese es el ancho de este muro. Tener en cuenta entonces esta información. Después acá la escalera es de 90 centímetros más sus 5 centímetros de baranda.
Los pasos son de 0,30 cada uno de ellos, ¿no? 0,30 cada uno de ellos. Aquí lo voy a marcar, aquí, ¿no? 0,30. Las puertas son de 0,80, todas son de 0,80, excepto esta de acá, esta de aquí, la de la entrada principal, porque a la casa se ingresa en realidad por este espacio, ¿no? Por aquí se ingresa. Esto va a ser para nosotros el nivel 00, o sea, el nivel de toda la casa, ¿no es cierto? O sea, se lo voy a marcar acá, voy a considerar que este es el símbolo y voy a colocar nivel de piso terminado más 00, ¿no es cierto? Más menos 00. Entonces este nivel es el mismo nivel de todo. Acá tenemos el baño de visita. Por esta puerta ingresamos por esta puerta. Este espacio tiene, si no me equivoco, tiene 90 centímetros. Debería tener 90 centímetros, así que aquí hay un pequeño error. El error está en la dimensión que ha sido tomada en el sentido equivocado. O sea, esto es así. Y ahora tenemos que medir 15 centímetros hacia acá. Por alguna razón ha salido la línea en el otro sentido. O sea, se ha medido hacia arriba y no hacia abajo del ancho de la puerta, ¿no? El ancho de la puerta ahí era la que generaba la definición para delimitar correctamente este muro. Entonces, esta puerta que sirve de ingreso a la cocina tiene también 90 centímetros, produciendo entonces un pase en esta zona de 90 centímetros, obviamente. Esto tiene 1,20, 1,20, ¿no? Cada uno de estos segmentos tiene 1,20. Estos espacios de escalonamientos, ¿no? Es un escalonamiento que va subiendo con la pendiente del terreno. Es de 0,90 cada una de esas piezas. Entonces vamos a tener que en esta primera dimensión hay 4, o sea, 3,60 m. Acá tenemos 2,70 m, porque está en función a esto de acá. Y ahí también concluye el mueble de la cocina. Interior del baño, ¿no es cierto? O sea, desde este punto hasta este punto es 2,40, ¿no? La tina 90 centímetros. Estas son puertas de 80 centímetros que van a abrir, en realidad abren hacia acá, ¿no? Abren hacia acá, este es igual. Es igual. Acá también tenemos entonces la puerta, solo que abre en el sentido inverso. Igual acá. Este dormitorio, puerta de 90. O sea, este corredor es 90, ¿no? Los corredores normalmente en una vivienda son de 90 centímetros, aunque las puertas puedan ser de 80. ¿No? Entonces acá tenemos también de entrada a estos dormitorios con espacio de 90. Y este de acá, en realidad, que también tiene 90, en realidad la puerta está acá. Porque como distribución, el conjunto de los dormitorios es, después de ingresar por esta zona, como un hall que tiene esta especie de entrada de luz aquí al fondo, ¿no? O sea, que queda iluminado de manera natural en el día con esta fuente de iluminación. Nos presenta 1, 2, 3 puertas, que son estos 3 dormitorios con su propia terraza. Y luego tenemos una especie de zona de almacenamiento en closets, ¿no? Esta parte que está acá. Y son módulos de 60 centímetros. Y por este espacio entramos al dormitorio, que tiene también su puerta, ¿no? O sea que acá también tenemos que poner su puerta. Entonces esos son los 4 dormitorios con los que consta la vivienda. Acá son mamparas corredizas. O sea que nosotros acá tendríamos que
graficar algo que parezca ventanas corredizas o puertas corredizas, ¿no? Como una mampara en realidad. Estoy dimensionando 0,5 de separación entre estas líneas y podría luego añadir una línea intermedia, ¿no es cierto? Y haría una cosa así. Y ahí tendría las dos puertas. Y claro que esa división ya es totalmente planteada al ojo, ¿no? Porque ya resulta difícil medir esa separación entre esas dos líneas. Pero inicialmente voy a hacer esto así, de acá para acá, y todas iguales porque en realidad se supone que miden lo mismo. Este espacio de terraza entonces es más pequeño que el espacio de la sala y su dimensión es de 1,30 m. O sea, esto es 1,30 m libre, ¿no? Desde este parapeto hasta la mampara. 1,30 m. 60 centímetros acá, 1 metro de pase, 60 centímetros acá, desde el muro, ¿no? 60 centímetros libre, digamos. Acá también 60 centímetros, acá es 90 porque corresponde con la escalera. 1 metro, ¿no es cierto? 1 metro acá. Estos son contrapasos de 0,25, hay 16 en total, 3 agrupados aquí. Estos 3 en realidad tienen como finalidad conseguir que esta superficie, la de acá, la que está formada por 13 contrapasos hasta allí, parezca que el volumen pasa debajo de la viga, mientras que el de acá es para superar la viga más la losa, ¿no? Entonces hay un objetivo estético en la configuración de la escalera de esta manera. Entonces este es 1, este es 13, 14, 15, 16 en total, ¿no? Es el número de contrapasos que tienen todas las escaleras que estamos dibujando para llevar el nivel 0, que es el que está aquí, a el nivel menos 2,80 metros, que es el nivel de acá abajo, ¿cierto? O sea, este nivel es menos 2,80 metros. ¿Okay? El nivel piso terminado. Ese mismo nivel es el nivel de este de acá también, y por eso acá sube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, la misma cantidad de contrapasos en todas partes. Acá también, ¿no? O sea que acá también vamos a tener el contrapaso número 16. Ya hemos señalado que los pasos aquí miden 30 centímetros. ¿Sí? 90, estos son 10 centímetros, o sea que de aquí a aquí hay 1 metro, de aquí a acá hay 1,15 metros, ¿no? Esto hemos dicho que es 0,80, 0,80, ajá. Este de acá podríamos ponerle 1 metro, vamos a ponerle 1 metro para simplificar la cosa. Todo esto de 90, ¿no es cierto? Acá tenemos 2,70, o sea, hay 3 espacios aquí de 90 más los 20 centímetros. 2,90, ¿no es cierto? Habrían 2,90. Y esto sería 60 centímetros, ¿no es cierto? 60 centímetros acá y punto 25, punto 30, perdón. Punto 30 acá. Luego, esto hemos dicho que es ¿cuánto? Acá no hemos dado, creo, esta medida, ¿no? Tampoco hemos dado esta. Necesitamos dar esta medida. Esta medida es 2 metros. 2 metros y luego una mampara de 0,5 centímetros. 0,10 en realidad. Luego tenemos esta distancia que en realidad sale de ubicarnos por este lado y acaba siendo un vacío de 1,25 metro, 1,30 metros. O sea que acá tenemos 1,30 metros. 1,30 metros, y después hemos entrado en realidad a la chimenea.
La chimenea, que mide 1,20 m, está ubicada de manera tal que queda al centro de estos dos, o sea, de este muro, ¿no? Esto mide 25 después del eje 7. Recuerden que el eje 7 viene por aquí, ¿no? 25, 10, 15. En total, todo esto de acá viene a medir 50, ¿no? Esto es punto 50. Punto 50. Donde, repito, es 25, 10 de vacío, 15 en total. Eso. Estos muros son de 15, muros de 15. O sea que esto interiormente acabaría siendo 1,20 m menos 30, 0,90, ¿no? El vacío, el hueco en sí de la boca de la chimenea es 0,90. Acá un closet naturalmente de 0,60, no hay mucho misterio. Acá se nota que es 1,80 hasta acá. Esta parte de acá está alineada con los 50 y se mueve 15 centímetros para acá, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de 35 centímetros acá. 35 centímetros de separación entre el eje 7 y el inicio de este muro. Es el baño de visita, ya lo hemos mencionado. Y solo nos está faltando qué dimensiones debemos de indicar. A esta de acá, ¿no? Esta de acá. Entonces, como ya tenemos esta 1,85 hasta acá, 1,85, 2 metros hasta acá, y esto sería 90, entonces estamos diciendo que esto es 2 metros 90. ¿No es cierto? O sea, desde aquí hasta acá tenemos 2 metros 90. ¿No? Esto sería 15. Y como acá ya tenemos esta definición de 2 metros, ¿no es cierto? 2 metros. En realidad 2 metros es, valga la pena señalar esto, este muro es de 25. Estos muros son de 25. ¿No? Mientras que estos muros de acá son de 20. O sea, estos de acá. Este de 20, este de 20, este de 20. ¿No? Entonces 2 metros es desde aquí hasta donde empieza la mampara. 2 metros. Aquí hay una puerta especial, una puerta de vaivén, puerta de cocina, ¿no es cierto? Entonces hacemos el giro como si fuese esta curva. El papel está ahí medio hinchado y me sale medio chueco. Aquí colocamos la puerta de la hoja y hacia el otro lado solamente colocamos una línea segmentada. Esto es básicamente la distribución de esta casa que hay que preparar para el día jueves. Y con esta información vamos a dar paso a la construcción de una axolométrica y sus sombras. Aquí tal vez valga la pena hacer algunas indicaciones acerca de cómo se comporta la pendiente en torno a esto, ¿no? Tenemos una pendiente que llega, arranca aquí, empieza a subir en esta dirección. Acá tenemos esto como límite de la pendiente. Okay, voy a utilizar aquí alguna señal para que sea más evidente, ¿no? O sea que esto lo voy a marcar así y va a ser entonces una forma de decir, ok, hay pendiente a partir de este punto, hay pendiente a partir de este punto, ¿no? Y esa pendiente llega hasta aquí, hasta este sitio, ya hemos dicho, llega hasta aquí. Y esto es plano, ¿no? O sea, es el nivel 0, 0. Y aquí volvemos a ver que la pendiente se desarrolla, otra vez subiendo en esta dirección. Sigue desarrollándose y llega hasta el eje 1, ¿no? O sea, el eje 1 es una referencia. Y ahí tenemos que dar los datos, ¿no? Entonces sabemos que acá
hemos tenido una secuencia que empezó en el menos 280, o sea que aquí abajo tenemos el menos 280, ¿no? Este es el nivel menos 280. Y subimos 2 contrapasos y llegamos acá. Este nivel entonces vendría a ser el menos 2,45, ¿no? Este sería menos 2,45. Subiendo esto, aquí en donde arranca esto sería menos 2,45, ¿no? Llegamos a 0, de menos 2,45 a 0, y de 0 hasta este nivel que sería más 3,20. Vale la pena hacer esta indicación porque ese dato nos servirá para construir la isometría, ¿no? Este de aquí está llegando acá y este nivel es el menos, perdón, más 3,20. Más 3,20, ¿no? O sea, de 0 hasta acá, más 3,20. Fíjense que esta distancia es de 21,40. Entonces, 21 metros 40 hay en esta pendiente de acá, ¿no es cierto? Y en esta de acá tendríamos 9 más 2,70, o sea, 11,70, ¿no? Desde aquí a acá, 11,70 metros. Este es jardín, no es un jardín. Estamos viéndolo. Ahora la pregunta es, si estoy cortando este nivel, ¿a qué altura corto la tierra? Excelente pregunta. Bueno, en verdad aquí, como estamos diciendo, estamos subiendo de 0 a más 3,20, la mitad sería 1,60, ¿no es cierto? 1,60, que es más o menos por donde solemos nosotros estimar el paso del plano cortante, incluso un poquito más abajo, ¿verdad? O sea que esto mide, como decíamos, 21,40, la mitad sería 10,70, ¿no es cierto? O sea, más o menos 10,70 es aquí, es la mitad, ¿okay? Pero en realidad pasamos a 1,50, ¿no es cierto? O sea, vamos a ponerle medio metro más. Entonces, en esta posición, más o menos al centro de esta puerta, ¿no? Y pasando por este escalón acá, podemos asumir que esta línea que estoy trazando aquí corresponde con lo que sería el corte del terreno. O sea, el terreno nos va a quedar también aquí, en esta parte de la izquierda, indicado como si fuese tierra cortada, ¿no? La casa, en efecto, está semi hundida, semi enterrada, y al hacer el dibujo de la planta de nivel 0, vamos a cortar el terreno que está subiendo hasta 3,20 y en verdad continúa subiendo. Así que habrá que encontrar la manera de valorar esto correctamente. Es el dibujo que ustedes tienen que preparar. Podemos añadirle a mobiliario, ¿no es cierto? O sea, ya prácticamente a mano alzada podríamos nosotros decir, ok, aquí va a haber una cama de 1,30 m, ¿no? 1,30 m aquí, una cama, le puedo añadir aquí una mesa de noche, ¿no es cierto? Una mesa de noche. Aquí también podría añadirle lo mismo, ¿no es cierto? Le voy a poner lo mismo para que se evidencie que es un dormitorio. Ok, acá también, pues, ¿no? O sea, 2 camas acá. Voy a ponerlas del mismo ancho para no complicarnos la vida. Dos metros. Dormitorio bastante sencillo, ¿no? O sea, cama, closet, un par de mesas de noche y ya, eso es todo. En esta parte nos conviene hacer el dibujo de algunas cosas. En la cocina, por ejemplo, indicar dónde está el lavadero, ¿no? Ya sabemos que esto es 1,20, 2,40, 1,20, 2,40. Entonces acá vamos a poner 1,20 y en este 1,20 vamos a considerar el lavadero y una especie de símbolo de hacia dónde escurre, ¿no? Un escurridor. Acá hay una mesa que la vamos a considerar de 1 metro.
Vamos a colocar una mesa circular de 1 metro y alrededor de ella vamos a colocar unas sillas. Ok, colocar unas sillas y ya está. Así, y acá vamos a colocar una mesa aproximadamente 1,50 m. Vamos a colocar una mesa de 1 metro. Una mesa de 1 metro. ¿No? Y centrado respecto a esto, que es más o menos 5 metros, vamos a colocar una que mida 2,50 m. Entonces acá tenemos la mesa de 1 por 2,50. Y en esta posición vamos a tratar de dibujar 10 sillas que forman el comedor. Luego acá tendríamos que considerar un mobiliario en base a sillones, ¿no es cierto? Vamos a empezar con 1 metro. 1 metro por acá. Y unos 3 cuerpos, 2,70, digamos así, hasta acá. Y luego vamos a colocar acá 70 de nuevo. A 1 metro dijimos, ¿no? 1 metro. 1 metro acá. Y acá 1,80 m. Por aquí, ¿no es cierto? Más o menos el mueble. Aquí hay 3. Aquí hay 2. Vamos a colocar una mesita de unos 80 centímetros por 1 metro, ¿no? Y ya, entonces ya tenemos una mesa de centro acá y de pronto un sillón acá de 1 metro, ¿no? Un sillón de 1 metro. Ya, ese sería entonces la sala, el comedor. Nos falta el mobiliario del baño. Bien, es bastante sencillo en realidad porque este arquitecto no usa más que los aparatos que son así, y el inodoro estaría acá, ¿no? El inodoro estaría aquí. Ya está. Y en este caso la distribución de los baños es con el lavatorio aquí delante, ¿no? O sea, este lavatorio aquí delante, y es igual acá, y es igual acá, ¿no? Y falta uno, ¿no? Ah, sí, el de acá. De acá sí. Y acá tenemos el inodoro acá, el inodoro aquí y el otro acá. Y ahora sí creo que ya tenemos todo, ¿no? O sea que, ¿sí? Esto, recuerden, es un vacío en la parte de arriba, que es por donde entra luz natural, ¿no? Aquí, acá hay otro, así. ¿Verdad? Este funciona como uno solo. Luego en la cocina teníamos acá uno, y 90 por 60, ¿no? 90 coincidiendo con esto. 1,20 desde aquí hasta acá, ¿no? 1,20 desde aquí hasta acá. Solamente nos falta indicar que esta parte en realidad es un vacío. O sea que esto es algo que aquí en nuestro dibujo debe aparecer. No, en realidad es un vacío, o sea, debemos hacer línea continua, porque ahí estamos viendo que no hay piso. Aquí no hay piso. Es un vacío realmente. Y ahora sí, yo creo que ya llegamos al final. ¿Qué nos falta? Tal vez aquí las mamparas, o sea que esto tiene acá así. En realidad debe coincidir con este, ¿no? Acá tenemos una mampara. Digo porque este va a salir de acá, ¿no? O sea que nosotros deberíamos de imaginar un vidrio que sale de este vacío, y se ensambla con un marco acá, ¿no es cierto?
y ya sabemos que lo ideal es indicar con alguna flecha que eso se va a guardar hacia allá. Y el espacio restante hay que dividirlo en unos marcos bastante generosos en realidad. O sea que nosotros tenemos como 8 metros 50, ¿no? Esos 8 metros 50 deberíamos dividirlo en unos 6 espacios. 8 metros 50 entre 6 espacios nos estaría dando unos 40. 1,40, 1,40, 2,80, 1,40, 2,80 y 1,40. O sea, tendríamos estas divisiones, ¿no? Estas divisiones. Y ya, así nada más lo dejamos para no seguir a falta la ventana, perdón, acá. En la cocina tenemos este espacio de 2,70 metros. Habrá que colocar alguna línea que indique que esto es una ventana. Ahora sí, creo que ya está todo. Entonces, esto puede pasar por un proceso de valoración, de modo que, como siempre, expresemos de qué se trata lo que estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos algún árbol. Ya sabemos que aquí colocamos en realidad el tronco y proyectamos el follaje porque eso está arriba, ¿no es cierto? Entonces hacemos esta línea segmentada. Esos mismos segmentos que se van a producir van a servir para hacer alguna insinuación de la forma radial con la que se genera la geometría de este árbol. Acá también podríamos insinuar eso. Lo que estamos indicando es que aquí en la diagonal es donde se mide los 90 y por lo tanto en este caso no se tiene que utilizar el total del ancho de los 90 del corredor. Igual acá en este corredor es similar, ¿no es cierto? Se va a hacer la misma explicación para acá y acá también, la misma cosa. Esta línea que viene del closet así va a tener que doblar en esta dirección y permitirnos concluir esta sombra, de modo que esto viene así, así, y este vano va a generar una sombra aquí, ¿no? Al interior 90 grados, perdón, a 45 grados 90 centímetros, nos dice hasta dónde llega la sombra del muro de 1,50 metros, que es parecido a esta, ¿no es cierto? La sombra viene acá. Y tenemos que hacer lo mismo para las últimas dos habitaciones que tenemos de este lado. Entonces midamos a 45 grados los 90 centímetros. Confirmemos con la línea dibujada con la escuadra 45. Llegamos a la intersección. La utilizamos para hacer la división de aguas, una para acá, ¿no es cierto? Y otra para acá, división de aguas, ya. Ok, esa es la sombra. Ahora 45 para generar el vacío que produce el vano. Es este de aquí, esto de acá, el de acá también, ¿no es cierto? Aquí también tenemos una línea 45, llega hasta ahí. Ya nos falta este mueble, probablemente no tiene el estante hasta 1,50 metros, sino que está, digamos, sumamos que pasa el corte, de modo que no llega justo hasta un estante, sino es un poquito más abajo. Entonces 90 centímetros es la sombra estándar aquí, ¿no es cierto? Pero aquí le vamos a decir que el estante está ligeramente por debajo del corte del muro. Entonces va a producir una sombra pequeñita aquí. Y claro, la sombra ya no sería de 90 acá, sino sería un poco más corta, ¿no? Porque ahora este objeto no está a la misma altura que este, sino está un poquito más abajo. Eso nos permite entonces hacer una sombra que tiene esa geometría. Acá ya sabemos, esto no llega a los 90, ¿no? O sea que se retira una parte como más o menos importante, o sea que esto viene por aquí. El muro acá tiene dos aristas, o sea su espesor, su ancho, y esto sería igual que esta de acá, ¿no? Sería igual que la de acá, y bueno, falta solamente ahora la de este baño, nos falta la sombra que se produce aquí,
que si lo medimos una vez más nos da allí el punto de referencia para hacer la línea horizontal que corresponde con este lado y la vertical que es como referencia por ahora sí, y sobre ella tendríamos que encontrar la sombra del vano, ¿no? El vano está acá y nos sale allí. Sabemos que esta escalera tiene la baranda acá, la escalera va bajando. Ahora esa escalera debe de producir una sombra de modo tal que esta línea empieza a ser más, la sombra empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Y la pregunta es ¿dónde se detiene? ¿No es cierto? Si acá hubiese una recta que tuviese la altura completa de 0 a menos 280, ¿no es cierto? 0 a menos 280, tendríamos como sombra casi el doble de la longitud de esta, o sea, la sombra de este extremo sería a 45 grados, mediría el doble, o sea, 1,90 y 90, 1,80 aquí. O sea, si aquí hubiese una vertical dentro de este sistema de longitudes de sombras, esta vertical arrojaría sombra acá. Esta paralela produciría una sombra en el piso aquí hasta que choque con una escalera imaginaria acá. Y desde aquí tendría que subir, desde acá tendría que subir hacia este punto, ¿no? Con lo cual en realidad nosotros tendríamos la línea de referencia que nos sirve para estimar hasta dónde llega la sombra sobre estos pasos, ¿no? Aquí vemos cómo se produce la sombra sobre los pasos. Entonces, ojo con eso, porque sí se puede calcular siempre estas proyecciones, ¿no? Si tenemos los datos. Ahora, en realidad tenemos todos los datos que se necesiten. 280 hasta 0 y el volumen hasta arriba llega hasta más 320, ¿no? Más 320. Entonces, si yo calculo que la losa y la viga tiene 55 centímetros y el resto de 280 me quedan 225. Es decir, 225 lo tengo que representar en el sistema en donde esto es 1,50, ¿cierto? O sea, 90 equivale a 1,50, quiere decir que 60 equivale a 1, ¿no es cierto? O sea que 1,20 equivaldría a 2, y esto sería 1,30 aproximadamente, o sea que yo tendría acá 1,30, y esa sería la proyección de esta esquina de acá abajo, esto así, y voy a hacer esto así, no, es la diagonal de esta y de esta. Entonces, según según esto, la horizontal que viaja acá, la horizontal que viaja en la parte baja, que corresponde con esta pared, está yendo por ahí, debería de asumir que esto también produce a línea 45 desde este vértice, naturalmente, ¿no es cierto? Desde este vértice, punto 60 equivale a 1 metro. 6 metros sería 3 metros 60. Ok, 3 metros 60. Entonces, esa sería la sombra de todo esto que viene aquí encima. 3 metros 60, obviamente viene en esta dirección. Yo lo voy a considerar de esa forma, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Hasta donde choque con la escalera, ¿no? Entonces, esto es sombra. Ahora, esto tiene espesor, esto es la sombra así, así, así. Ya, entonces aquí voy a considerar la sombra de este vértice, acá, la sombra de ese vértice ahí, estos son 20 centímetros, ¿no es cierto? O sea, en realidad debería considerar este de acá. A ver, esto es así y este de aquí es acá, ¿no es cierto? Entonces esta sombra debería de ser de aquí para allá. Y en el caso de esto debería de ser de aquí para allá, ok, o sea que esto viene así, de aquí a aquí hay 20, y esta sería la sombra de esto hasta donde choca con esta diagonal, ¿no? Que viene de este vértice, y acá ahora sí tengo la sombra de esto que viene así. Y el dato me dice que en realidad desde aquí abajo hay una proyección, aquí abajo hay una proyección,
y ahí hay un muro que es el que delimita este cierre hasta ahí, y luego viene un pase que coincide con las gradas que vemos acá. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde va eso? Bueno, como es la misma altura de abajo, choca con esta esquina de acá y tiene que doblar en este sentido, ¿no? Entonces acá tenemos que la sombra viene así, dobla acá y voltea por aquí. Y todo esto es sombra, ¿no? O sea que aquí en realidad no hay sombra, porque el volumen, que en esta parte en realidad son unos muros que encierran un vacío, no tocan el piso y solamente producen esta sombra que está aquí. Obviamente la sombra de la escalera, ¿no es cierto? La sombra de la escalera que tenemos que asumir es, este punto genera una sombra, este punto va a generar una sombra un poquito más larga, algo así. Esta sombra, fíjense, esta sombra viene, que es la parte que corresponde con más 320, ¿no? Más 320 la parte de arriba. Esta sombra viene hasta aquí y de acá tendría que ir hasta el vértice que va aquí arriba, ¿no? Y se va a producir esta sombra acá. Esto está en sombra, ¿no es cierto? Esto no, esto está en luz. ¿Cuánto tiene de altura esto? Sabemos que es 2,80 m. Acá tenemos 55, ¿no es cierto? 55 y hemos quedado que es 2,25 m. O sea, esto tendría que medir 2,25 m, que ya hemos dicho que 2,25 m, que es esto que está acá, se representa con una longitud de 2 metros. O sea que vamos a medir 2 metros acá, 2 metros aquí. Y la sombra de la escalera sería aquí 2 metros y luego continuaría horizontal porque continúa esto como sombra hacia allá. Este parapeto mide 90 centímetros, o sea, viene a ser, como digamos que 1 metro sería 60 centímetros de sombra, ¿verdad? Voy a asumirla aquí como si estuviera en el aire, 60 centímetros de sombra. Y eso va a ser una sombra que viene aquí así, o sea, este muro está arrojando sombra sobre esto, aquí, ¿no es cierto? Cada uno de estos contrapasos también produce sombra. Así, produce sombras así, chiquitita nomás, para que no parezca que estoy exagerando. Y esto, sombra acá, y aquí ya no. Y acá vamos a hacer que esto parezca que produce una sombra aquí así. Ok, entonces voy a hacer sombra aquí, todo esto así, ya, todo esto va a ser sombra. Esta sombra está producida por este muro, ¿no? Este murete que es como un parapeto de esta terraza. La línea está de más, pues solamente viene hasta acá. Ya, entonces voy a sugerir por ahora el tema de las sombras con la ayuda de un color muy tenue, ¿no? Este color tenue entonces me va a permitir reconocer dónde están las sombras. Voy a ir despacito para no pintar lo que no debo, es decir, evitar equivocarme. Esta es la sombra del closet sobre el piso. Esta es la sombra del muro sobre el piso. Ni siquiera tiene que estar completo. Y acá tengo la sombra sobre la tina del baño. ¿No es cierto? La tina del baño. El murete. Acá tengo la sombra de esta porción del muro. Acá me faltó una línea, la voy a completar luego. Lo mejor sería hacer la línea para que me quede mucho más preciso. Entonces tengo esto acá, y decía que acá me falta. Sombra acá. Esto es también una sombra, ¿no es cierto? Debemos de generar entonces una técnica para dibujar planos en escala 1 en 100
con una valoración que ya nos resulte casi automática. Tenemos que valorar esto, podemos hacerlo correctamente con sombras y podemos colocar todo el mobiliario y la información y de manera automática, ¿no? Eso es lo interesante de todo este proceso que estamos llevando a cabo. Imagínense que les pedimos que dibujen una planta en el examen. Imagino que ya asumirán qué cosa es, ¿no? O sea, no van a preguntar al profesor, tengo que poner esto y aquello. Es en escalón en 100, o sea, todo lo que hemos asumido que va en el escalón en 100 se tendrá que añadir dentro de la definición de un dibujo de planta. No habría nada que añadir a lo ya discutido en varias ocasiones. Sería lo mismo. Entonces, atentos porque, en efecto, todo este procedimiento se espera que ustedes lo dominen con los ojos cerrados. Pueden usar la técnica de Descent, pero como ustedes ven, en el caso de la valoración con técnica de acuarela o algo similar, acaba siendo muy rápida, ideal para justamente esas situaciones en las que nos estamos imaginando van a estar involucrados al final del ciclo. Aquí hay un error. Ya me di cuenta. He asumido que la sombra es de 320, pero 320 es hasta el techo, o sea que yo solamente tengo que asumir hasta la sombra hasta 1,50, o sea, esto va a quedar más cortito todavía, porque solamente estamos representando la sombra hasta 1,50 m, así que esto lo vamos a dejar para corregirlo con los trazos que nos van a faltar completar en una segunda revisión. Ok, entonces ahí tenemos la sombra de esto. La de sombra de lo de afuera, tengo que preguntarme si está correcta o no. Así que voy a detenerme tan pronto termine estas interiores para cerciorarme antes de pintar, no vaya a ser que me esté equivocando. Ahí por acá, acá me falta esta,
¿no? Debe haber pintado esta también, el closet. Correcto, ahí. Y acá me falta esto. La sombra de esta pared gruesa llega también hasta 1,50 m. Este es el hueco donde se esconde la puerta corrediza. Toda esta parte en realidad es como aproximada, ¿no? Porque intuimos que hay sombras de las sillas y de la mesa, pero aparte de una medida general, ya complicada el cálculo de esa sombra de manera precisa. Seguro que se puede, ¿no? De hecho, todo se puede, pero estamos en anteproyecto, hay que expresar las cosas de manera económica, abreviar, tener claros los tiempos. Algunos han usado los marcadores Copic. Producen un efecto muy parecido a la acuarela, en verdad. Y podría ser que los empleen y produzcan buenos resultados. Creo que ahí no tendríamos objeción los profesores para que ustedes pongan en práctica técnicas alternativas que generen soluciones igualmente atractivas. Sombra del peldaño, sombra del peldaño, sombra de este peldaño, ¿no? Y aquí se fusiona con la sombra de la baranda, el parapeto, en fin. Parapeto, ¿no? Porque baranda es transparente. Ese es un muro en realidad. Entonces acá tengo la sombra de esto sobre esto. Aquí. Y me falta todavía entonces hacer el cálculo de algunas sombras que se han quedado sin completar. A ver, alguna de ellas. Esta, ¿no? Esta sombra iría acá. Ajá. Sombra ahí. Después tendría la sombra misma de la cama, ¿no? 40 centímetros, eso va a quedar acá como 20 centímetros. O sea, así. O sea, así. Ya está. También pequeñito. Acá no hay, ya. Aparentemente me falta la sombra de los marcos. ¿No? Los marcos generan sombra aquí, sombra acá, sombra acá también. Y la longitud de esta sería toda la misma porque está cortados a la misma altura. ¿No? Están cortados a la misma altura, 1,50. Allí, y luego, decíamos esto, ¿no? Que estos son 3,20 m, pero tenemos que cortarlo a la mitad porque solamente estamos representando hasta donde el plano de corte genera esta planta. Entonces esto lo hemos puesto 2,20, la mitad sería 1,10. Ese 1,10 es por donde está pasando el plano de corte que corresponde con esto, ¿cierto? O sea que por ahí estamos pasando eso. Y acá se tendría que ver este corte que viene así. O sea, tendríamos que ver cómo en la planta, en la sombra, perdón, hay la sombra de esto que sería el hueco, ¿no es cierto? Esta sombra iría obviamente hasta allá, hasta allí.
y bajaría una cierta cantidad que sería hasta 1 metro de acá, o sea, los 2/3 de esto hasta aquí. Esta sería la sombra, ¿cierto? Y esa sombra está sobre el piso, esa sombra va a ser sobre el jardín. Y esa sombra llega hasta acá, llega hasta aquí, ¿no? Más en realidad, no, sí, hasta ahí. Y luego, no, esta es la que sigue hasta allá, ¿verdad? Esta es la que sigue hasta acá, desde acá. Y luego tendríamos la sombra, debería llegar hasta donde corta el piso, que es hasta acá, hasta allí, ¿no es cierto? Hasta ahí deberíamos de tener la sombra. Ajá, ya, desde aquí hasta allí, ok. O sea, esto va a ser la sombra. Sale paralelo. Prefiero hacerlo paralelo, me suena más lógico. No, o sea, continuando con esta, choco con este punto y voy a trazar una línea paralela, ¿sí? ¿No es cierto? Digo, paralela a esta anterior que hice, ¿no? Que si era desde aquí hasta acá. Entonces ahora voy a borrar la línea doble acá, falsa, ¿no? Voy a borrar esa. Y esta también en realidad, ¿no? Porque esto sería lógico si estuviera haciendo la sombra del volumen completo, pero recuerden que estamos haciendo la sombra de solamente lo que se ve hasta en la altura de más 1,50, que es por donde pasa el plano cortante. La sombra más pequeña, ahí está, y tendríamos, vamos a tratar de armar entonces de nuevo el valor de sombra que estamos insinuando al interior. Estamos diciendo que aquí la sombra sería aproximadamente esto. No, pues no, o sea que tendríamos que tener una forma. Otra vez me falta la línea 45 acá, ¿no es cierto? Línea 45 acá, no ven 1 metro, o sea que esto tiene 60 centímetros hasta allí. Y ahora sí tendría esto hasta allí. Ok, ahí salió. Ya, ahora sí, y cuando esto intersecta lo de acá, produce esto y produce esto, ¿sí? Y este para allá. Perfecto, ahora sí se entendió. O sea, esto es así. Ahí está. Acá naturalmente no estamos representando la sombra de cada uno de los peldaños, o sea, esa especie de secuencia escalonada, ¿no? Sino que lo estamos representando simplemente como un plano inclinado y ya. Veamos acá las sombras que nos faltaron, ¿cierto? La de acá. Esta. Y ahí tenemos bastante más definido el comportamiento de las sombras. Vamos a ver qué pasa de este lado.
Las sombras son estas. Todo esto produce sombra. Aquí hay un error. Uy. Ya. Me equivoqué. Vamos a ver si podemos limpiar. Deberíamos, ¿no? Deberíamos poder limpiar. Vamos a tratar de hacerlo. Con un pincel más o menos grueso. Vamos a tratar de borrar esto. Estaba con tinta de color negro. O sea que no me resultó. Y ahora con un papel vamos a tratar de borrar esto donde se pueda. Ya, así. Ok. Ahora les voy a explicar por qué aquí había un error. O sea que si esta es la sombra que viene desde ella, en realidad pasa debajo. La sombra de esto es acá como muro hasta aquí. Aquí así. O sea que se produce esto aquí. Y hay algo raro. Porque hasta acá. Aquí esto también tenemos que retrocederlo. Ya. Esto es más cortito. También está afectado por el corte a 1.50. O sea que esto viene a estar acá. Esta línea no existe. Y solamente tenemos la sombra que viene por aquí. Lo que viene a dar acá. Y la sombra viene a ser esto que viene así. Y acá abajo la sombra viene a... Aquí no hay muro abajo. El muro está acá. Ni siquiera el muro está más allá. Ok, o sea que esto debería de considerarse como algo que viene así. Como algo que viene así. Y se encuentra con esto que viene acá. Ajá. No. Esto acá. 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 Ya. Vamos a esperar que seque un poco para terminar eso. Es decir, acá abajo hay un techo, ¿no es cierto? Y ese techo debe producir sombra a partir de este vértice para allá. Entonces es esto. Todo esto está en sombra. Y este vacío que se ve aquí, blanco, es la sombra del patio, ¿no? Y el patio viene así y así. O sea, tiene una sombra bien peculiar, así. Ahora sí ya lo tenemos, creo. Ya lo tenemos. Uy, se puso muy azul. Mi color se puso muy azul. Está furioso el color allá. La paleta. Vamos a tratar de que no esté tan furioso. Un poco de... Ajá. Con esto tal vez. Y entonces, a ver, me parece que puede dar un poquito más de azul. Allí. Okay. Entonces esta sombra viene así, a 45. Espero que haya quedado registrado cómo es que se reduce la longitud de esta sombra, porque la altura de este muro cortado
es más 1,50 m, que no es la altura real del muro que encierra el patio, que llega a más 320. Pero en este caso no podemos considerar los 320 porque solamente estamos haciendo de lo que queda después de que pase el muro cortante a 1,50, ¿no? Y entonces esa es la cuestión. Yo había estado asumiendo que estaba haciendo sombra del muro hasta 320 y por eso venía hasta acá, ¿no? Pero claro, eso ha sido un error. Ha sido un error y ahora ya estamos trabajando la forma definitiva como debiera de ser. Ahí está. Correcto. Ahora sí, me parece que está prácticamente todo lo que debería ser considerado como sombra debidamente valorado. Acá voy a hacer un poco técnica libre, la proyección de las sombras del follaje. Acá hay otro, ¿no es cierto? También voy a hacer así como ya sin medir. Y esa sería la base entonces de las sombras que se tendrían que presentar el día jueves. Relativamente simple. De repente puedo acá insinuar la superficie que está bajo tierra, ¿no es cierto? Todo esto que hemos señalado que está en corte, también deberíamos de explicarlo con algún nivel de tonalidad, ¿no? O sea, esto también debería de ser una tonalidad que nos ayuda a diferenciar lo que está cortado, tierra cortada, todo esto, ¿no es cierto? Neutralizado con el color sepia, el azul y el azul y el color lavanda, algo así que tenía acá. Entonces con estos colores estoy haciendo esta valoración, intentando que se produzca una rápida interpretación de que esto es tierra cortada. Esto no tiene sombra, esto no es sombra, esto es tierra que está cortada y por lo tanto aquí no puede haber sombra. En algunos casos he visto eso, en algún plano me ha sorprendido ver que le ponen sombra a la tierra cortada. No, pues no puede haber sombra, es tierra cortada, ¿no es cierto? Ya, esa sería un poco la intención general de valoración. Tal vez pueda con un poco más de tiempo hacer que esto esté trabajado en tonos de grises, no lo sé, así está bastante bien en realidad, ¿no? O sea, lo único que le haría yo es repasar los muros, lo cortado, con estilógrafo negro para perfilar mejor todo, pero yo creo que ahí las sombras ya están muy bien. Tal vez acá con una cosa así tipo muy general, voy a tratar de hacer otra cosa acá. Voy a tratar de expresar el jardín, ¿no? Ustedes saben que esto es el plano inclinado que les mencioné, que está hasta acá, pero en realidad eso es jardín. O sea, esta porción del terreno que estamos viendo afuera, el jardín lo mismo que esto, ¿no? Y llega hasta acá.
verdad que continúa ahí el jardín, pero podríamos por ahora dejarlo allí. No, dejarlo allí. Lo hacía para que se entienda que esta es la vereda de entrada. Y de este lado también seguramente nos conviene sugerir que esto es el terreno, son jardines, ¿no? Son jardines. Fíjense que los tonos del verde son bien suavecitos apenas, ¿no? Para dar esta idea general de que estamos aquí jardín, haciendo una representación de jardines. Entonces, ojo con esto. Y ahora acá también hay jardín. Así que ahí tenemos eso. Y ahora sí, hay que esperar que seque nada más. Y esa sería el trabajo final. Eso es lo que tienen que entregar entonces el día jueves. El día jueves hasta las 9 de la mañana, ¿no? Hasta las 9 de la mañana.